Este pacto suscrito entre el Partido Socialista y Junts se asienta también en una ley de amnistía. La ley de amnistía, per se, no es contraria al valor de Estado de Derecho. Existen países en el ámbito de la Unión Europea que tienen reconocida la amnistía, pero se da la circunstancia de que nuestro ordenamiento constitucional no reconoce la amnistía, únicamente permite los indultos particulares. Y es evidente que los poderes públicos, también el legislativo, únicamente puede regular sobre aquello que la Constitución le permite. Y nuestro texto constitucional solo le permite regular sobre el indulto particular, no sobre la amnistía. En esta ley de amnistía, en esta proposición de ley, lo que se dice ya abiertamente es que el Estado de Derecho, la configuración de nuestro texto constitucional se queda pequeño. No es posible avanzar políticamente con la Constitución que tenemos y que, por tanto, como el Estado de Derecho y las normas deben estar al servicio del ciudadano y de la sociedad y no al revés, hay que cambiar esas leyes. Es evidente que las leyes no se cierran, no son compartimentos estancos que no se puedan renovar. Pero nuestro ordenamiento jurídico prevé cuáles son los mecanismos para reformar la Constitución. Y si el Poder Legislativo quiere introducir la amnistía, no puede hacerlo por vía de una ley orgánica, sino que deberá hacerlo, en su caso, a través del proceso de reforma de nuestra Constitución. Si no, estaremos haciendo un proceso constituyente por la puerta de atrás, por la vía de hecho, sin que el ciudadano, la sociedad, pueda manifestarse como ya lo hicimos los españoles en el 78, cuando dijimos mayoritariamente sí a nuestra Constitución, y dijimos sí a nuestra Constitución sin amnistía. Esto supone quebrar por completo las normas que nos hemos dado de convivencia. Pero no solo eso, es que la propia ley de amnistía, en su forma de proponerla, ya supone también pues una quiebra clara de la forma en la que debe actuarse en la regulación en nuestro país. Lo normal es que cuando tú vas a hacer una ley orgánica hagas un proyecto de ley que parte del gobierno, del ministerio correspondiente, y que esto, tenga además los informes preceptivos, que no vinculantes, pero sí preceptivos, del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial. Hemos utilizado, si me permiten, una trampa, porque la proposición se ha presentado como proposición de ley por el partido del Gobierno en funciones y se consigue así eludir todos esos informes de carácter preceptivo, que son informes de carácter técnico, porque digamos que no se quiere escuchar lo que los especialistas en velar por la independencia judicial, como es el Consejo General del Poder Judicial, podría decir. La proposición de ley emplea buena parte de su texto a justificar la constitucionalidad de la norma, algo sorprendente porque generalmente el legislador dicta su ley y no tiene que justificar que es constitucional. Damos todos los ciudadanos por hecho que el legislador actúa siempre dentro de la Constitución. Y es verdad, se dice, no se habla ya directamente del término lawfare, pero es que el término lawfare está en el propio preámbulo de la ley y en el propio articulado, porque se dice que se ha creado una situación de ruptura de la sociedad con las instituciones como consecuencia de la actuación del Poder Judicial, que esa situación que, digamos, rompe la convivencia pacífica en Cataluña se produce en determinadas ocasiones, cuando precisamente los jueces actuamos. Es decir, cuando el Poder Judicial ante la comisión de delitos interviene, resulta que somos los causantes de que se esté produciendo una ruptura de la convivencia. Miren, el papel de los jueces es evidente en una sociedad democrática, es cumplir la ley, y en una sociedad democrática, cuando se comete un delito, con independencia de quién sea el autor del delito, los jueces estamos obligados a investigar esos delitos. Por tanto, sí, se habla de lawfare. Se habla de lawfare con unas palabras, si me permiten, más elegantes, y no se utiliza ese término claro, pero sí se habla de esa judicialización de la política. Sí que se trata de dejar caer
que los jueces han actuado por motivaciones políticas, que no han actuado rectamente, y cuando un juez no actúa de acuerdo con la ley, prevarica. Por tanto, nos convierte a los jueces en ese pacto y en el texto de la ley en prevaricadores, en delincuentes. Y eso es algo que nosotros no podemos consentir. Primero, porque los jueces han actuado conforme a derecho, y segundo, porque no podemos permitir en un Estado democrático que se siente la más mínima duda sobre la actuación de unos jueces independientes, porque esto quebrará la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. Con esta ley de amnistía se deslegitima la labor del Poder Judicial, se deslegitima el propio Estado de Derecho y la labor del legislativo, que en su día dictó estas leyes ordinarias y el propio Código Penal, y que es lo que ha servido de fundamento para las condenas que se han producido en el proceso, la investigación que aún se sigue ante otros órganos judiciales. Se rompe la separación de poderes, porque se dice abiertamente que las decisiones judiciales quedan sin efecto. En el vídeo que hemos visto ahora veíamos a Carmen Calvo, vicepresidenta en su día del gobierno de Pedro Sánchez, que decía que una ley de amnistía suponía la supresión del Poder Judicial. Efectivamente, esta ley de amnistía supone suprimir al Poder Judicial en mi país. Y sobre todo quiebra uno de los principios esenciales en un Estado democrático, que es la igualdad de todos ante la ley. La ley de amnistía crea una clase privilegiada de ciudadanos. Los políticos pueden actuar con patente de corso y pueden delinquir. Todo lo que sucedió entre enero del 12 y el 13 de noviembre de este año, amparado en querer la independencia de una parte del territorio nacional, no es delito. Borramos el delito y el Estado, a diferencia de lo que sucede con el indulto que perdona la pena al delincuente, aquí el Estado se está situando en penitente. Es la persona o es la entidad que está pidiendo perdón a los delincuentes. Hacemos borrón y cuenta nueva. Y tan cuenta nueva que además no contamos siquiera con estas personas que van a ser amnistiadas un mínimo de arrepentimiento. No, la voluntad es continuar en la misma línea y no sabemos si el resto de los hechos delictivos que pudieran cometer a partir del 13 de noviembre de 2023 van a poder o no ser sancionados, y tampoco sabemos por qué los jueces tenemos que seguir condenando a otros ciudadanos normales a los que les obligamos a cumplir la ley, a los que les obligamos a ejecutar y a dar cumplimiento a nuestras sentencias, cuando con esta ley de amnistía vamos a dejar sin efecto las sentencias judiciales. Y esta es nuestra preocupación. Entendemos que esto es un ataque frontal al Poder Judicial, supone suprimir las funciones del Poder Judicial y quebrar una de las bases del Estado de Derecho, que es la separación de poderes. Y por eso estamos aquí, para trasladarles nuestra preocupación, porque entendemos que no solamente pertenecer a la Unión Europea, sino permanecer en la Unión Europea exige el respeto a estos valores fundamentales de Estado de Derecho, que es fundamental para cohesionar la Unión Europea, que se produzca este respeto por todos los Estados miembros, y es fundamental para que exista una confianza mutua que permita a los ciudadanos de la Unión Europea confiar en la Unión y en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Yo soy juez española y juez europea y estoy obligada a cumplir y a aplicar el derecho comunitario también. El legislador de mi país también está obligado a cumplir las directrices que se marcan en la Unión Europea, empezando por el Tratado de la Unión y los principios que se consagran en el artículo 2 de este tratado. Muchas gracias.